Hola, profe. Bueno, en principio nos registramos, ¿sí? Nombre y apellido en el chat. Bueno, en segundo término teníamos el tema de hoy necesito saber los grupos, ¿sí? Mínimo de 2, máximo de 4, ¿sí? 4 por 8, 32, 6 por 4, 24, ¿sí? Más o menos las cuentas. Bueno, escucho el grupo 1. Vamos. Profe, nosotros armamos. ¿Cómo? Denme un segundo. Bueno, ahora sí, escucho grupo 1, ¿quién era? Bien, Clúster Anaí con Nicolás Miguel y yo, Torre Jonathan. Esos 3. Fantástico, grupo 2. Profe, nuestro grupo es de 5. ¿De cuánto? De 5. Y si eran 4. Porque la clase pasada dijo que podíamos ser 5 y nosotras festejamos por eso. Yo dije 5. Sí. ¿Lo tiene grabado? Solar. Sí, profe. Exilien a 1. La escucho, Solar. Belén Escobar. ¿Cómo? Belén Escobar. Sí.
Laura Ríos, Sí. Marcia Olivera, Olivera. sí. Sí. Elena Sauer, Sauer. sí. Bueno, Y Melina Sara. perfecto. Grupo 3. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Vamos. Grupo 3, Antonella Orrego, Lucía Paz y Macarena Salgado. Somos 3. Perfecto. Grupo 4. Hola, profe. Ahí yo se lo mandé al chat. No, la escucho. La escucho. ¿Ahí me escucha? Sí, perfectamente. Brian Tempelet, Valeria Cataño, que soy yo, Geraldine Orellana, Brenda Nicola y Rubén Metz. Pero no puedo escribir tan rápido, Catania. Lo puse Es la en el segunda chat. vez. Pero yo la tengo que escuchar, Catania. Pero. Bueno, a ver. No. Ya ¿Por me cuál hice que enojar. se quedó? Pero lo que pasa es que no los conozco, por eso los escribí directo en el chat, para que los pudiera copiar. Brian Stempelet. Pelet, sí. Valeria Después Catania. yo, Valeria Cataño. Sí. Geraldine Sí. Orellana. ¿Cuántos? Sí. Orellana. Sí. ¿Quién Brenda más? Nicola. Sí. Rubén Metz. Rubén Metz. Bien, grupo 5. Yo, profe. Rocío León, Sí. Marlene Pender, Sí. Melissa Hansen Sí. y Milagros Peri. Perfecto, grupo 6. Buenas noches, Danilo. Buenas noches. Matías escucho? Torres Sí. y Emanuel Vieira. Emanuel Vieira. ¿Quién más? Nadie más. Bueno, 6 grupos, no llego a la cantidad de alumnos que tengo, pero bueno. Ahí más me falta. Somos 26. 3, 8. 8 y 3 son 11. Y 5 son 16. Y 5 son 21. Y 2 son 23. O sea, Profe, ¿le digo el mío? y en la medida de lo posible, la escucho. No sé si estamos en el grupo 7 u 8, ¿puede ser? No, 7. 7, bueno. Bas y Tati, Sí. Mariano, Agustina, Sí. ahí va. Me dijo. Matus Camila. Matus, Camila. Matus Camila. Perfecto. Y yo, Valderrama Laura. Bien, fantástico. Ahora sí. Bueno, usted tiene el apunte de interés junto con el trabajo práctico, ¿sí o no?
Imagino que a esta altura ya lo habrán visto. ¿Cierto? Bueno, en función de esto, ¿sí? Tenemos el concepto de interés, ¿sí? Interés como una variable a la cual nosotros nos vamos a referir en todo momento, un elemento sumamente importante a la hora de determinar, ¿sí?, en una operación financiera. Y en función de esto, nosotros damos el concepto de una operación financiera como aquella modificación cuantitativa respecto del capital. O sea que cuando hay una variación cuantitativa del capital, hay una operación financiera. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una variación cuantitativa o una variación de cantidad? Sí, ni más ni menos. Tengo más o menos respecto de otro momento. O sea que me he movido, me he trasladado en un espacio temporal. Y segundo, cuando estamos hablando de capital, si nosotros nos referimos al concepto de capital, uno en primera instancia lo podría llegar a asociar al concepto de capital contable, ¿sí? Y uno cuando lo asocia al concepto de capital contable hace la definición de activo menos pasivo, ¿sí? En ese momento inicial, que es el concepto del capital. Lejos está de eso el concepto de capital desde el punto de vista financiero. Para nosotros el capital desde el punto de vista financiero es una cantidad de dinero. ¿Sí? Cada vez que estemos refiriendo a la capital, estamos hablando de una suma de dinero. Entonces, ¿qué es lo que plantea una operación financiera? Una variación del capital monetario en un momento determinado, o durante un momento determinado, o durante un tiempo determinado. ¿Sí? Básicamente es eso. O sea que cuando nos trasladamos en el tiempo, esa cantidad de plata sufre una variación en su valor. Eso es lo que estamos queriendo decir, que es una operación financiera. En función de esto, el cálculo del interés requiere del concepto de interés. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo podemos definir? Ustedes ya tienen el apunte, ¿sí? Cuando hablamos del interés, hablamos de que es el precio o es la suma que debe pagar el deudor al acreedor como consecuencia de haber obtenido o haber dispuesto de una suma de dinero por un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? O sea que el interés es el precio de algo. ¿El precio de qué? El precio del dinero, o sea, el precio del capital, que se tiene que soportar como consecuencia de un periodo de tiempo determinado. ¿Y quién lo soporta? El deudor, que es el que recibió el acreedor, es quien recibió del acreedor ese capital y se compromete a devolverlo en un momento determinado. Entonces, ahí aparece el concepto del interés. Es el precio por el uso del dinero. Y si nosotros hablamos de que el interés es el precio del dinero, el precio del dinero surge como consecuencia del concepto de la oferta y la demanda. ¿Sí? Digamos, el bien que entra en juego en ese mercado es ni más ni menos que el dinero. Y en el dinero lo que se determina como precio es justamente la tasa de interés específicamente. Pero bueno, sin entrar en demasiadas concepciones respecto de los conceptos económicos, lo que es importante resaltar que entre deudor y acreedor, el acreedor presta plata, le dice al deudor, vos me la tenés que devolver en un tiempo determinado y por haberte prestado plata, ¿qué me tenés que pagar? El interés. Entonces el interés es el precio por el uso de ese dinero, ni más ni menos. Ahora, cuando nosotros vamos a calcular ese precio del uso del dinero, o sea, cuando nos queremos calcular el interés, lo primero que encontramos es de qué manera podemos calcular ese interés. Y entonces existe dos formas de calcular el interés. Nosotros llamamos régimen de cálculo del interés. ¿Sí? El interés simple, que es el interés normal, común, habitual, que ustedes han visto, y el régimen compuesto. El otro que es mucho más normal en la vida real. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que uno no sea, pero es el más habitual. ¿Cuál es el concepto del interés simple? Bueno, el interés simple lo que me dice es que el interés se calcula siempre sobre el mismo capital. O sea que el interés, independientemente que vaya sucediendo el tiempo, siempre se calcula sobre el capital. Por esta razón es que el interés simple es un
interés constante. ¿Por qué? Porque el interés que yo calculé para un periodo no se acumula al capital para generar nuevos intereses. Siempre se calcula sobre el mismo capital. ¿Cuál es la diferencia del régimen compuesto? El régimen compuesto, el interés se calcula no solamente sobre el capital, sino también sobre el interés que ha generado ese capital en el periodo anterior. Entonces, usted tiene ahí un ejemplo. Si yo tengo 100 pesos o 1000 pesos, el 10% de esos 100 pesos, de esos 1000 pesos, me da 100 pesos. Cuando vea al otro periodo, digo, bueno, ¿qué régimen estoy? ¿Régimen simple o régimen compuesto? Si estoy en el régimen simple, lo voy a calcular sobre los 1000 pesos iniciales. O sea que nuevamente vuelven a ser 100 pesos. Pero si por el contrario, yo me pongo dentro del régimen compuesto, ese 10% del segundo periodo no lo voy a calcular sobre los 1000, sino que voy a tener que sumar los 1000, los 100 pesos de interés que se generaron, y el 10% de esos 1100 va a ser 110. O sea que después del primer periodo, el interés simple y el interés compuesto empiezan a ser diferentes, ¿sí? Y ahí es donde justamente se radica la diferencia entre el régimen simple y el régimen compuesto. Régimen simple no capitaliza y es constante. Régimen compuesto sí capitaliza y es variable, ¿sí? Variable en cuanto a la cantidad y el valor de los intereses. A eso me estoy refiriendo. Bien. De los dos conceptos, o de las dos formas, más que dos conceptos, las dos formas de cálculo del interés, en ambos regímenes para el cálculo del interés tienen que coexistir tres elementos. ¿Qué quiere decir que tienen que coexistir? Que los tres elementos se tienen que dar al mismo tiempo. Si no se da alguno de esos elementos, no puede haber cálculo de interés, independientemente si estoy en régimen simple o compuesto, no importa. ¿Y cuáles son esos tres elementos que tienen que coexistir? Capital, tiempo y tasa. Son los tres elementos que tenemos que existir para el cálculo del interés. Y en función de esto, el capital, ¿cómo lo definimos? El capital lo definimos como la cantidad de dinero, es lo que acabamos de decir recién, ¿sí? Capital, una suma de dinero, una cantidad monetaria. Tiempo, el tiempo que es el plazo de la operación, ni más ni menos. Y la tasa de interés, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el porcentaje que se va a aplicar sobre el capital para determinar cuál es el interés en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Es un porcentaje. ¿Sí? Capital, dinero, plazo, el tiempo, la tasa, el porcentaje aplicado. Hay dos elementos, en realidad en el apunte ustedes tienen tres, pero de esos tres yo me voy a tener en dos, que son los que a mí más me importan. Uno es el eje temporal y segundo es la ecuación valor. ¿Qué es esto? ¿Sí? Como dos conceptos, ¿sí?, que nos van a acompañar a lo largo de toda la materia. El eje temporal justamente hace referencia a lo que era la operación financiera. ¿Qué es lo que era la operación financiera? Medía o determina una variación cuantitativa del capital en un periodo de tiempo determinado. Entonces, el eje temporal es lo que quiero que aprendan a utilizar a los efectos de poder determinar en un eje del tiempo cuál es el momento que inicia la operación y cuándo es el momento que termina. Es importante, fundamental. Fundamental saber cuándo se empieza, cuándo empiezan a correr los intereses, va a ser para nosotros, y cuándo terminan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento inicial me determina desde cuándo debo, por ejemplo, y el momento final es cuándo tengo que pagar. Y entonces cuando empecé a deber y cuánto tengo que pagar, me va a indicar cuánto es la suma, ni más ni menos que se va a tener que desembolsar. ¿Es fundamental? Fundamental. Y el segundo concepto es lo que denominamos ecuación valor. ¿Qué es esto? Ecuación valor no es ni más ni menos que una fórmula, ¿sí? En donde la fórmula, ¿qué es lo que tiene? Tiene determinadas variables. ¿Qué es lo que hacen esas variables? Me van a permitir a mí calcular el elemento que yo esté necesitando. En principio vamos a hablar del cálculo del interés y después vamos a ir viendo cómo hay diferentes variables que vamos a calcular. ¿Pero qué quiero decir con esto? Las fórmulas financieras son las que nos van a permitir a nosotros calcular el interés.
¿Qué es lo que hay que saber de la fórmula financiera? ¿Cómo se usan? No son simples fórmulas donde uno lo que hace es va y reemplaza, y ahora ya vamos a empezar a ver esto, sino que uno tiene que razonar y vincular los elementos que conforman a los efectos de qué? A los efectos de hacer un correcto cálculo del interés. ¿Vamos? Definido esto, nos introducimos dentro del primer régimen de cálculo del interés, que es el régimen del cálculo de interés simple. Dije recién que el interés simple se calcula siempre sobre el capital, que es un resultado constante, ¿sí? Que siempre nos va a dar lo mismo, y que dentro de este régimen del cálculo de interés simple, lo que vamos a tener que determinar es justamente cuánto es el interés que ha producido durante un periodo de tiempo un determinado capital sin tener en cuenta la acumulación del interés. Para el cálculo de la fórmula del interés simple, ¿sí? IS, porque IS significa interés simple, se ve ahí, ¿no? El Excel. Sí, sí se ve. Perfecto. El interés simple, ustedes vienen de la fórmula, ¿sí? De la fórmula del cálculo del interés de contabilidad, en donde dicen capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo, fantástico, hermoso, divino. Bueno. Ustedes tienen ahí como hay una transformación de esa fórmula, ¿sí? Y esa transformación de esa fórmula nos permite llegar a la utilización del capital por I por N. ¿Sí? C por I por N es la fórmula que nosotros vamos a utilizar y la fórmula que yo voy a utilizar para el cálculo del interés. ¿Estamos? Por lo tanto, si la uso yo, la usamos todos. ¿De acuerdo? Bien democrático. En función de esto digo, bueno, ¿cómo sería el tema de la I? ¿Qué es el tema de la I? La I es ni más ni menos que la tasa de interés expresada en tanto por uno. ¿Qué es esto? Es el porcentaje de la tasa dividido 100. Si a mí me dicen que tengo una tasa del 40%, esto para nosotros lo llamamos R, que es razón. ¿Sí? Razón porcentual. Si yo esta razón, esta tasa expresada en tanto por ciento, la quiero traducir en tanto por uno, que es la I, lo que tengo que hacer es a ese 40% lo tengo que dividir por 100. ¿Y cuánto me da? Me da 0,4. Entonces, cuando yo entro a la fórmula, no pongo 40%. ¿Qué es lo que tengo que poner? 0,4. ¿Queda claro esto? Esto es el concepto de la I. En función de esto, si yo tuviese un capital de 10.000 pesos, el cual estuvo colocado a una tasa del 60% anual durante 2 años, y yo les pregunto a ustedes cuál es el interés simple, ¿ustedes qué es lo que me dirían? Bueno, ¿capital cuánto es? 10.000. Perfecto. Por. ¿Mi tasa cuánto es? 0,6. Coincido plenamente. Por. ¿El tiempo cuánto es? 2 años. 2. Correcto. 2. ¿Cuánto me da esto? 12.000. 12.000. Vamos, 12.000 pesos respecto al interés. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora digo, bueno, tengo un capital de 10.000, la tasa es del 60% anual y mi plazo va a ser igual a 3 meses? La duración en la cual yo puse la plata, esos 10.000 pesos, fueron de 3 meses. ¿Puedo calcularlo? Totalmente. ¿Cuánto es el interés? Llevamos todo. Capital, ¿cuánto es? 10.000. 10.000. 10.000. Por la tasa, ¿cuánto es?
0,6. 0,6. Por, ¿cuánto es el tiempo? 3 dividido 12. Sobre 2. ¿Por qué 3 sobre 12? Por los meses. 12 meses del año. Los meses del año. Año. Sí. Perfecto. ¿Sí? Lo que yo lo dejo. ¿Cómo? Es una regla de 3 simples en realidad. O sea, ¿se podría plantear como una regla de 3 simples? Pero sí, totalmente, porque el interés simple es 12 meses es proporcional. un año, 3 meses X. Bien, perfecto. ¿Sí? Y de hecho nuestra N, ¿sí? Tomando ya un poco más conceptual, pero la base sigue siendo la proporcionalidad, eso es totalmente cierto. La N está definida en función de el plazo de la operación dividido la unidad de tiempo de la tasa. ¿Y a qué quiero hacer referencia yo con esto? El tiempo y la tasa tienen que estar expresados en la misma unidad. Es lo que nosotros denominamos el sincronismo temporal. Fundamental en el cálculo del interés. Fundamental. El que no sepa hacer sincronismo no va a poder calcular interés. Se lo aseguro. Y entonces, la construcción de este N implica decir, bueno, si la tasa está en años y mi plazo está en meses, no están en la misma unidad. En el caso anterior teníamos el 60% anual y el plazo era 2 años. Estaban en la misma unidad, eran sincrónicos. Pero en este caso no son sincrónicos. Tengo uno en años y el otro lo tengo en meses. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué ajusto? ¿El tiempo a la tasa o la tasa al tiempo? Tomando lo que bien dijo su compañera, existe una proporcionalidad y es totalmente cierto en donde yo puedo ajustar el tiempo a la tasa o la tasa al tiempo. Es totalmente indistinto. Eso es cierto. Pero es solamente aplicable para el régimen simple, no para el resto que nosotros vamos a ver. En función de esto y a los efectos de no complejizar la cuestión, ¿sí? Lo que vamos a tomar nosotros como base es que el tiempo lo vamos a ajustar a la tasa. Siempre. ¿Sí? Porque es lo que siempre se va a mantener a lo largo de todos los conceptos que después nosotros vamos a ver. El tiempo se ajusta a la tasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está mi tasa en años? Pues bueno, entonces el tiempo lo tengo que expresar en años. Entonces, ¿cómo construyo mi N? ¿Cuál es el plazo de la operación? 3 meses. 3. ¿3 qué? 3 meses. Vamos. Mi tasa, ¿cómo es? En Anual. años. Anual. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, a mí me está avisando que en 10 minutos se corta. Se termina, se graba la clase, que son más o menos unos 5 minutos, para evitar que se me superponga, y después nos volvemos a conectar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí? Fantástico. Me dicen sí, ahora son 29 y después cuando vuelvo son 20. 18. No, quiero que sean 29. Vamos, digo. Después lo reviso por la cámara, por el video. Bueno, qué maldad mía. Volvamos a la unidad de tiempo. Mi tasa está en años, ¿sí o no? Sí, porque es para un año. La tengo que escribir en meses. Entonces la pregunta es, ¿cuántos meses trae un año? 12. Por esa razón es que me queda 3 sobre 12. ¿Estamos? Y en función de esto, entonces, yo digo 10.000 por 0,6 por 3 dividido 12. Y cuando yo escribo 3 dividido 12, lo que estoy haciendo, estoy transformando el tiempo que está en meses en años. ¿Sí? Y esto me va a dar 1500. más 10.000. ¿Cuánto? 1500. 1.500. Perfecto, excelente. ¿Qué hubiese pasado
digo que el plazo, en vez de ser de 3 meses, es de 120 días. O 180 días. ¿Puedo? Totalmente. Digo, bueno. Quiero saber el interés simple de esto. ¿Cómo lo calculo? Bueno, ajustamos la N. Bueno, ajustemos la N. ¿Sí? Hablo 365. ¿El año 365 o 360? Bueno, ¿cuál es el tema? Y acá empezamos con la discusión respecto de lo que da en contabilidad. ¿Sí? No es que no los quiera escuchar, sino que en la aplicación del interés desde el punto de vista comercial, lo que utiliza es el año comercial, o sea, 360. Pero como nosotros vamos a aplicar el régimen financiero, el año va a ser de 365 días. ¿Está claro? O sea que para nosotros el año son 365 días. Entonces digo, ¿cuál es el plazo de la operación? 180. ¿180 qué? Días. Días. ¿Y cómo es mi tasa? Anual. Anual. Por lo tanto, yo acá, ¿puedo poner 180 sobre 12? No. ¿Por qué? Porque el 180 es ¿qué? Días. ¿Y el 12 qué es? Meses. Bueno, entonces, esa lógica en cuanto a la unidad temporal es fundamental. Si yo pongo días en el N, tengo que ponerlo en la unidad de tiempo, también tengo que poner días. ¿De acuerdo? Entonces, 180 sobre 365. Y ahí me queda construido mi tiempo que está ajustado a la tasa. Vuelvo a mi cálculo de interés simple. Capital, entonces, 10.000 por mi tasa, que es cuánto, 0,6. por mi tiempo, que es cuánto, 180 sobre 365. pero perfecto. Y entonces me va a quedar más 10.000 por 0,6 por 180 dividido 365. Y esto será 2.958. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si yo digo que el capital es de 5.000, mi tasa es del 2% mensual y mi N es de 3 años? ¿Puedo? Totalmente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo calculo el interés? Escucho. 10.000. ¿Cómo? 5.000. 10.000. 10.000. 5.000. 5.000. ¿Está en esta clase usted o no? Bueno, 5.000 por, vamos, 0,2. No, 0,02. 0,02. ¿Sí o no? Sí. Porque es el 2% dividido 100, 0,02. ¿Me siguen o no? Sí. Perfecto. ¿Por cuánto? Por 3. 3 por 12. 3 sobre 12. 3 por 12. 3 por 12, 3 sobre 12. Mi N, 3. si yo pongo 3, N igual a 3, ¿son 3 qué? Años. 3 años. ¿Y cómo es mi tasa? Mensual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertir ese tiempo en cantidad de Meses. Por meses. 12. Por 36. Vamos. Tengo que transformar el tiempo que está en años, lo tengo que transformar en meses para que me coincida con la tasa que estoy trabajando. Por esa razón es que al 3 lo voy a multiplicar por 12. ¿Y esto qué me va a dar? 36 ¿qué? 36. Meses. Entonces el interés me va a quedar 5.000 por 0,02 por 36. ¿36 sobre cuánto? Nada.
No. A ver. A ver. ¿Cuál sería Bueno, la nada. unidad de tiempo de la tasa? ¿Cómo nada? La división por nada no existe. 1. 1. 1. ¿Y ese 1 a qué hace referencia? A un mes. A un mes que es mi tasa. Porque el 2% es mensual, es para un mes. Entonces, la unidad de tiempo de la tasa siempre está. No existe tasa de interés que no esté definida en una unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Todas las tasas de interés, absolutamente todas, tienen definida una unidad de tiempo. Y entonces, sobre 1. ¿Y esto cuánto me da? Más 5.000 por 0,02 por 39. 3.600. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo capital de 5.000, una tasa del 24% anual? Y mi plazo es de 1 año y 5 meses. ¿Puedo calcular el interés? Sí. Sí. ¿Cómo lo calculo? 5.000. 5.000 por 0,24 por 17 sobre 1. 5.000 por 0,24 por 17 17 sobre sobre 1. 1. 17 son ¿qué? Le faltó la coma, profe. En 0,24. Perfecto, gracias. Vamos a manejar bien. 12, ¿o no, profe? 17 sobre 12 sería. 17 sobre 12. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. 17 es la cantidad de meses, ¿sí? Y la unidad de tiempo de mi tasa tengo que tener en cuenta que es anual. Por eso es que lo tengo que escribir en meses y por eso pongo 12. ¿Estamos? Sí. Más 5.000 por 0,24 por 17 de 12. Y entonces el interés de 1.700. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, así aprendemos a calcular el interés. Pero cuando uno hace una operación financiera en la cual se traslada a través del eje temporal, uno tiene un momento inicial y un momento final. Y cuando uno coloca un determinado capital que produce un determinado interés durante un periodo de tiempo determinado, al final se encuentra con ¿qué cosa? El monto. O sea que se encuentra con
Algo toqué y algo hice mal yo. Ahora tengo 24. 25, 26. Ahora sí. Bueno. Había quedado en monto, ¿no? Sí, Claro. perfecto. Bien. Hola, Cataño, ¿cómo le va? ¿Bien? Sí, acá estoy. Sí, estamos en clase. Digo. Ya me lo terminé. Igual le estoy prestando atención. No, pero no dije nada, no. Digo. Dijo que estábamos en monto. ¿Vio cómo le presta atención? Bien, perfecto. Estábamos en monto, perfecto, ¿sí? Como bien me apuntó Cataño, gracias. ¿Sí? Tengo entonces capital, el cual está colocado durante capital va a estar colocado durante un periodo de tiempo determinado, genera un interés durante ese periodo de tiempo y el resultado que tenemos al finalizar ese periodo de tiempo es la suma del capital más el interés. Y ahí aparece, como bien dijeron ustedes, el concepto de monto. Aquel era igual al capital más el interés. Cuando nosotros determinamos el capital más el interés, la fórmula del monto, ¿sí? MS, porque es el monto bajo un régimen de interés, bajo un régimen de cálculo, que es el régimen simple, decimos que es igual a el capital por 1 más I por N. En donde nosotros vamos a determinar que el interés, o en realidad el tiempo, sigue teniendo la condición de ser sincrónico respecto de la tasa. ¿Sí? Independientemente de que nosotros dejemos de abandonar, podemos abandonar el cálculo del interés y pasamos al cálculo del monto, siempre el sincronismo entre el tiempo y la tasa tiene que existir. Ahora, hay una condición que es necesaria para cuando nosotros calculamos el monto. Si nosotros partimos de una determinada suma y le incorporamos el interés, que es lo que va producido durante ese periodo de tiempo, y al finalizar el tiempo tenemos el capital más el interés que recibe el nombre de monto, siempre el monto tiene que ser mayor que el capital. Es decir, no vale como excusa que es un error de cálculo y el hecho de decir que el monto me dé menor que el capital. Ustedes me dicen, bueno, pero solamente le erré en un número y al momento de apretar la calculadora le erré en el cálculo. No. Sí, digamos, si ustedes me hacen un ejercicio en el cual el monto es menor que el capital, está mal. No está mal el 50%, el 10%, está mal todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque carece de lógica financiera. Esto es matemática financiera. Matemática, el apoyo del cálculo matemático, financiero, el sentido financiero de la operación. Si yo pongo plata y saco un interés, jamás, de los jamases, puedo sacar menos plata de la que puse. ¿O no? Es así. ¿Estamos de acuerdo? En función de eso, entonces digo, si yo tengo un capital de 10.000 pesos, el cual está colocado a una tasa del, no sé, 3% cada 30 días. Y el plazo es de 120 días. Yo quiero saber cuánto es el monto, digamos. Yo quiero saber cuánto es la suma que puedo retirar al vencimiento. ¿Qué es lo que hago? Los escucho. Monto, ¿qué sería igual? 10.000. 10.000, que es el capital.
por 1 más 1 más 0,03 0,03. por Dividido 30. ¿cuánto tiempo estuvo colocado? 120. 120 días. ¿Y cuál es la unidad de tiempo de la tasa? Cada 30 días. 30. 120 dividido 30. ¿Sí? Tiempo sobre unidad de tiempo. Tiempo, como es el plazo de la operación, la unidad de tiempo la pone la tasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da esto? 11.200. ¿Cuánto? 11.200. ¿Tiene lógica? Sí, es más grande que el capital. Exactamente. ¿Sí? Tiene lógica porque el monto es más grande que el capital. ¿Está claro? ¿Cómo lo podría haber hecho de otra forma? ¿Qué es lo que podría haber dicho? Bueno, en vez de calcular el monto, porque la pregunta es cuánto retiro el vencimiento, y bueno, hubiese calculado el interés. ¿Lo podría haber hecho? Sí, ¿qué hubiese hecho? 10.000 por 0,03 por ¿cuánto? 120 dividido 30. ¿Cuánto me hubiese dado esto? 1.200. 1.200. Y después para saber cuánto tengo que retirar, tengo que hallar el monto. ¿Qué hubiese hecho? Capital más interés. Capital más interés. Perfecto. ¿Y esto cuánto me hubiese dado? 11.200 también. Entonces, ¿lo podría haber hecho de una forma u otra? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes pueden utilizar el mecanismo que a ustedes más no les convenga, sino les sea más fácil. Siempre y cuando utilicen que el procedimiento para el cálculo del interés y para poder resolver lo que está planteando sea el correcto. Es lo único que pido. Lo hacen para traer la fórmula de monto, para traer la fórmula de capital más interés, me da exactamente lo mismo. ¿Está claro esto? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bien. Ahora digo, tengo un capital de 10.000 pesos. ¿Puede ser? Sí. ¿Durante cuánto lo que? Oh, ¿durante cuánto lo que? Lo coloqué durante un año. ¿Puede ser? Totalmente. Sí. El primer trimestre me dio una tasa del 3% mensual. Y el resto del plazo me dio una tasa del 60% anual. ¿Puede ser? Sí, he convenido que durante un mismo plazo, ¿sí? Durante diferentes tramos de ese plazo original, la tasa fue tomando distintos valores. Estábamos frente entonces a un caso de tasa variable. ¿Sí? Tengo un solo plazo que es de un año y dentro de ese plazo se me modifica la tasa de interés. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto retiro el vencimiento? ¿Cómo lo calculo? Primero lo del primer trimestre. Vamos, ¿cómo calculo el primer trimestre? 10.000. ¿Con qué arranco? ¿Qué digo? ¿Qué es el monto? ¿Qué es el interés? ¿Qué es esto? El monto. Bien, vamos. MS. ¿Sí? Muy satisfactorio. No, es monto simple. Vamos. Monto simple, que es igual. A 10.000. Bien. Por 1 más 0,03. Por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3 meses. Perfecto, ni más ni menos. Lo que hago es convierto el trimestre en su equivalente en meses.
¿Qué cantidad de meses trae un trimestre? 3 meses. ¿Cómo es mi tasa? Mensual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da esto? 10.900. ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo sigo ahora? El otro monto. Vamos. O sea, el otro plazo. El otro plazo. Sí, el resto del plazo. ¿Cuánto es el resto del plazo? 9 meses. Perfecto. ¿Por qué 9 meses? Porque dice el resto del plazo y el primero son 3 meses. Y el plazo original era un año. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Es simple. Entiendo que es simple, que parece, pero bueno, excelente. ¿Sí? Lo aclaramos. ¿Cómo arranco? Vamos. 10.000 por 1 más 0,03 por No, perdón, 0,6. Perfecto. Sí, porque cambió la tasa. Sí. Bien. Excelente. Entre todos lo construimos. Vamos. ¿Cómo sigo? Por 9 sobre 2. 9. 9 dividido 12. excelente. Más 10.000 por 1 más 0,6 por 9 dividido 12. ¿Cuánto retiré entonces al final? 5.400. 5.400 retiré. No. ¿Cuánto retiro al vencimiento? 25.400. 15.400. No, 15. 15.000 o 25.000. 15.400. 15. Yo lo hubiera hecho con el interés solo, o sea, el interés simple y sumándolos al capital, para no tener esta confusión de los dos 10.000. Perfecto. Bien. Si yo hago la suma de esto, sumo 14.000 más 10.900, lo que estoy haciendo, estoy duplicando el capital, porque en realidad se puso un solo capital de 10.000, solamente que se puso un trimestre al 3% y 9 meses al 60% anual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojo con esto con duplicar. Lo que hicieron perfecto, lo que hicieron muy, pero muy bien, es que siempre calcularon todo sobre los 10.000, que era el capital, que es justamente la utilización del régimen simple. ¿Estamos? Entonces, para hacer esto, que lo tendría que haber puesto acá, era restarle 10.000 a los efectos de no duplicar el cálculo del capital. O, como bien dijo su compañero, directamente podría haber hecho, ¿sí?, el cálculo del interés simple en vez del monto, y hubiésemos hecho 10.000 por 0,03 por 3, y esto cuánto nos hubiese dado, 900, y el interés del segundo periodo, 10.000 por 0,6 por 6 sobre 12, y esto cuánto nos hubiese dado, 4.500. Entonces después, para sacar el monto total, que hubiésemos hecho los 10.000, que era el capital, más los 900, más los 4.500. ¿Cuánto nos hubiese dado esto? Los 15.400. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? ¿Vamos? Perfecto. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la tasa promedio mensual? ¿Qué es esto de la tasa promedio? Cuando uno hace una operación financiera y la operación financiera tiene aplicaciones de tasas variables, uno se puede decir, bueno, si el primer trimestre me pagaron el 3%
y el resto del plazo me pagaron el 60%, ¿cuánto es lo que gané más o menos por mes? ¿A los efectos de qué? A los efectos de decir, bueno, si le pude o no le pude ganar a la inflación, que es el principal inconveniente que tenemos dentro de las operaciones financieras. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Y entonces, la tasa promedio es la I barra, ¿sí? Bueno, lo puedo escribir aquí, es igual al monto dividido capital, menos 1, todo esto dividido por N. Vamos. Monto sobre capital menos 1 dividido N. Y entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo lo calculo? Monto, ¿cuánto es? 15.400. Dividido, capital, ¿cuánto es? 10.000. 10.000. Todo esto menos 1. Le vuelvo a poner otro paréntesis. Lo divido por N. ¿Por cuánto lo divido? ¿En cuánto estaba? ¿En el plazo de un año? Sí. ¿Por cuánto lo voy a dividir? $12. ¿Cuánto? 12, porque es mensual. Perfecto, excelente. 12. ¿Sí? 12, muy bien, porque el plazo es de un año, pero como yo busco la tasa mensual, el tiempo se tiene que ajustar a la tasa. Un año, ¿cuántos meses son? Son 12. Y en función de esto, entonces, me va a quedar 15.400 dividido los 10.000 menos 1 dividido 12. 4,5% mensual. ¿Vamos? Entonces, en promedio, por mes, gané un interés del 4,5% sobre los 10.000 pesos. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno. Pero aquí que vamos a suponer que tengo un capital de 100.000 pesos. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Sí. Que la operación la hice el 19 de abril. ¿Sí o no? Vamos. 19 de abril, día de mi cumpleaños, me regalaron 100.000 pesos. ¿Estamos? Fantástico. Y supongamos que el vencimiento de esta operación, ¿sí?, es de ¿cuándo? El 31 de julio. Fui al banco, lo deposité, ¿sí? Me dieron la plata en una hermosa ceremonia, ¿sí? Unas velitas, una torta, tú abrí, wow, 100.000 pesos. Fantástico. Dije, bueno, voy, lo deposito en el banco, me ofrece una tasa del 37% anual, ¿sí? Que es la tasa vigente que tiene, ¿sí?, el Banco Central, que tiene las entidades bancarias reguladas por el Banco Central a los efectos de disminuir las expectativas inflacionarias y de que nadie nos vayamos corriendo a comprar dólares, ¿sí? Ni más ni menos es lo que ha hecho, ¿sí?, el Banco Central. Que se espera que para el mes que viene ya la tasa esté rondando los 42 puntos, 43 puntos, más o menos, porque la inflación viene galopando fuerte. Bueno, quiero saber cuánto retiré. Monto. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Vamos? Sí. Y entonces los escucho. ¿Cuánto retiré? Digo, bueno, ¿el capital lo tengo? Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Cuánto tengo?
100.000. 100.000. ¿La tasa la tengo? Sí. Sí. ¿Qué cuánto? 37% anual. ¿Y Sí. qué más me falta? El tiempo. La N. Me falta el tiempo. Al tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 103 días. ¿Cómo? 103 días. 103 días. ¿Cómo sabemos que son 103 días? Y 11 de abril, 31 de mayo, 30 de junio y 31 de julio. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Una regla de tiempo. Hay que contar los días, ni más ni menos. O sea que nos haremos de algún almanaque, ¿sí? Y empezamos a contar los días. Justamente, ¿sí? Abril trae 30 días, hice la operación el 19 de abril, tengo 11. ¿Sí? Más mayo, 31. Más junio, 30. Más julio, 31. Más 11, más 31, más 30, más 31, 103 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O sea que acá también vamos a tener que aprender a contar los días, ¿sí? Bueno, sobre todo el tema de la cantidad de los meses, la cantidad de los días que traen los meses. Bien, ¿cómo calculo el monto? ¿A qué va a ser igual? Capital. 100.000 por 0,37. 0,37 por 103 sobre 365. coincido plenamente. Más 100.000 por 1 más 0,37 por 103 dividido entre 365. ¿Es coherente? Y no, no es coherente porque me falta un 0. ¿Es coherente? Ahora sí. Sí. ¿Por qué es coherente? El monto más. Porque es mayor que el capital. Fantástico. ¿Sí? Esa coherencia siempre tiene que existir independientemente del tipo de ejercicio que tenga. ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto. Mora. ¿Qué es la mora? ¿Es que te cobran por pagar? ¿El interés por la deuda? Los días que pasan luego del vencimiento. Está silenciado, profe. Estoy silenciado porque, bueno, mi hijo más pequeño se está bañando y está haciendo un desastre. Pero bueno, no importa. Vamos. El hecho de dar clase en casa. Vamos, sigamos. ¿Qué es la mora? Escucho. ¿Qué es para usted la mora? La mora es ni más ni menos que la falta de pago. ¿Sí? Eso es mora. Mora es falta de pago al vencimiento de una obligación. Uno entra en mora cuando al día siguiente de tener que cumplir con el pago o con el cumplimiento de una obligación. Eso es la mora. Y en la mora, ¿qué es lo que sucede? Existe un perjuicio ¿a quién? Al acreedor. ¿A quién? Al acreedor. Al acreedor. Entonces, el acreedor se lo ve perjudicado, ¿por qué? Porque cuando llega el vencimiento no cobra lo que tiene que cobrar. No cobra lo que el deudor se comprometió a pagar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resarcir al acreedor por esta falta de pago del deudor. No es que se castiga al deudor. No, en realidad estamos resarciendo al acreedor. El concepto es al revés. Porque una vez dice, bueno, pero al final entonces, pobre el deudor tiene que pagar más. No, pobre no. Si no pagaste cuando tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Para eso existe un contrato. Hacemos la parte y... Bueno, ustedes tienen derecho comercial, ¿sí o no? Este año. Sí. Bueno, van a ver. ¿Sí? Derechos y obligaciones derivadas de los contratos. El contrato de dinero es el mutuo.
¿sí? Que es el más habitual de todos. En función de esto, entonces tenemos, ¿sí? En la mora hay que resarcir al acreedor y por lo tanto se puede cobrar hasta una tasa incrementada en un 50% de la tasa inicialmente pactada. ¿Vamos? Eso es lo que se le permite cobrar al acreedor. En función de esto, decimos, bueno, si yo tengo una operación que la hice el 1 de marzo, con vencimiento, ¿sí? Al 30 de abril, ¿sí? Juan necesitaba plata, yo dije, mirá, Juan, yo te presto la plata. ¿Cuánto le presto? Hay que ser generoso con Juan. 150.000 pesos. ¿Sí? Juan se quería comprar el autito, fui y le presté. ¿Cuándo me lo ves? Dentro de tantos días. ¿Cuándo? El 30 de abril. Perfecto. Excelente. Vamos a hacerlo barato. Yo te voy a cobrar una tasa. ¿Sí? ¿De cuánto? 36% no. ¿Sí? Una ganga. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Sí? ¿Cuánto debe? ¡Oh, Dios! Debe pagar al vencimiento. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿cuántos días? Bueno, tengo 30 días más 30 días, tengo 60 días. ¿Sí o no? Del 1 de marzo al 30 de marzo, al 31 de marzo, tengo 30 días. ¿Por qué digo esto? Porque el 1 de marzo no se cuenta. El interés empieza a cobrar cuando, a partir de las 0 horas del día siguiente. Ojo con eso. ¿Sí? Las obligaciones empiezan a regir a partir del día siguiente, no el mismo día. ¿Vamos? Bien. Entonces, 60 días. ¿Cuánto me va a tener que pagar? Y bueno, entonces hacemos 150.000 por 1 más 0,36 por ¿cuánto? ¿Vamos? 60 sobre 365. Excelente. ¿Cuánto me da? Más 150.000 por 1 más 0,36 por 62,365. ¿Tiene lógica? Tiene lógica Sí. porque es mayor que el capital. Supongamos que al vencimiento no paga. No conseguí la plata, qué sé yo, qué sé cuánto, y me dice, mira, yo te pago, o en realidad viene, ¿sí? Y me paga el 15 de junio. Y yo qué le voy a decir, mirá, Juan, sos mi amigo del alma, pero no me pagaste el 30 de abril. ¿Sí? Como habíamos quedado. Me estás pagando el 15 de junio. ¿Qué tiene? Día de mora. ¿Van siguiendo? Sí. ¿Cuántos días de mora tiene? 31 de mayo y 15 de junio. Perfecto. Tiene 46 días de mora. Sí, vayan al banco. Ni un día les perdono al banco. ¿Sí? Entonces yo estoy igual. Bueno. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la tasa de interés que le puedo cobrar? Por esos 46 días que no me pagó. Tiene un tope, ¿no? Dijimos del incrementar en un 50% de la pactada. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cuánto es la tasa original? 36%. Más el 50% del 36%. O sea que yo le puedo cobrar hasta el 54%.
¿Me siguieron? ¿Sí? Sí. Le cobro un 50% más de la tasa inicialmente pactada. Esto es lo máximo que yo le voy a poder cobrar. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo puedo explicar otra vez? Sí. Sí, profe, pues yo no entendí, o sea, entendí que se podía cobrar hasta un 50%, que no podía pasar de ahí, o me quedé mal, o lo entendí mal. Claro, es un 50% más, de la tasa inicialmente pactada. Entonces, ¿cuál es la tasa inicial? 36%. 36. ¿Cuánto puedo aumentar la tasa? ¿Por qué? Porque si él no me pagó, tiene que haber un castigo por falta de pago. ¿Cuánto es el incremento de la tasa? El incremento de la tasa va a ser el 50% de 36%. ¿Cuánto me va a dar esto? 18%. Entonces, la tasa final, No, 36 más 18. el 36% más el 18%. Ah, ahí está. El 54%. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto. Vamos a calcular cuánto es lo que me tiene que pagar. ¿Cómo calculo lo que tiene que pagarme? Profe, ahí el capital lo calculamos con el interés al 30 de abril o con el capital inicial que le presté y le sumo la tasa esa final. ¿Usted sobre qué lo calcularía? No sobre el capital con el interés de los, o sea, del 30 de abril. Bueno, ¿cuál es el tema? Está que si yo lo calculo sobre eso, estaría aplicando el régimen compuesto, porque estaría calculando el 54% que es el interés, no solamente sobre los 150.000, sino también sobre el interés que calculó, que generó esos 150.000. ¿De acuerdo? Y estamos dentro del régimen simple. Si la operación fue pactada al régimen simple, el interés por mora sigue siendo bajo un régimen simple. ¿Queda claro? Bien. Por lo tanto, interés por mora lo voy a calcular aplicando únicamente la fórmula de interés. Capital, ¿cuánto es? 150.000. Por, ¿cuánto va a ser la tasa? 0,54. La tasa que nosotros podemos aplicar ahora, que es del 0,54. Por, ¿cuánto tiempo? 46 Los sobre días que tuvo de mora. 46. ¿Y cómo es mi tasa? Anual. Por eso 46 sobre 365. Por lo tanto, más 150.000 por 0,54 por 46 dividido 365 me da 10.208. ¿Cuánto es el monto total que me tiene que pagar? Va a ser, perfecto, los 158.877 más el interés por mora. ¿Se entendió? Bien. ¿Quedó Sí. claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, tiene el práctico, ¿sí? En el práctico tienen, ¿sí? Los últimos dos ejercicios son intereses por numerales y divisor fijo. Hay un ejemplo subido, tiene un ejemplo de la aplicación del interés por numerales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la clase que viene me resuelven todo el práctico, ¿sí? E inclusive intenten hacer esos puntos de interés por numerales. Vamos a hacer el primero de interés por numerales de los dos, y el otro, por si no sale, lo dejamos para la próxima clase, pero ya corregimos toda la primera parte del práctico y vemos si empezamos también ya con algo de interés compuesto. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, profe. ¿Dudas, preguntas? Escucho. Gente, nos vemos el jueves de la semana próxima. ¿Sí? Bárbaro, Trabajar el gracias. fin de semana. Chao, profesor. Chao, profe. De acuerdo. Chao, chao.